Hola, mi nombre es Miguel Rep. Soy dibujante y ya participé en varias Noches de las Ideas. Digo que en este principio del 2021 va a quedar un registro que no es justo para con el 2020. El 2020 estábamos todos libres, parecíamos un cuadro de Picasso, como las bañistas de Picasso, todos conviviendo en este hotel o en el Museo Mar de Mar del Plata, todos conviviendo, cruzándonos con gente que por ahí no nos entendíamos ideológicamente, pero que armábamos una armonía muy hermosa en la Noche de las Ideas, donde nos cruzábamos ideas precisamente, pero la Noche de las Ideas precisamente era una cuestión de convivio, una convivencia. Y este 2021, donde empezamos a avisorar que la vacuna, que vamos a poder volver, va a quedar como lo que en realidad fue todo el corazón del año 2020, que fue de aislamiento, de miedo y de incertidumbre. Bueno, el 2020 fue de incertidumbre, de miedo, de no futuro, y ahora se empieza a ver como que, bueno, vamos a salir a una nueva anormalidad. Vamos a ver cómo es, pero es la anormalidad de los sobrevivientes. ¿Qué pasó el año pasado en tanto al tema de la expresión, cómo sobrevivimos creativamente o filosóficamente o desde el pensamiento? Yo le ofrecí a mi amigo, el escritor Jorge F. Hernández, ilustrarle un cuento por día. Al principio él me mandaba el cuento oralizado, porque él es muy buen imitador y es muy buen narrador oral. Él me los mandaba como WhatsApp oral y yo se lo ilustraba. Se lo devolvía y lo transformábamos en un cuentínimo que lo subíamos a las redes enseguida. A la vez 15, 20 empecé yo a aburrirme del tema del dibujo fijo que ilustraba el cuento de mi amigo transoceánico. Entonces me ocurrió filmar mis manos dibujando ese cuentínimo, con lo cual establecimos como un espectáculo más audiovisual. Yo no aparecía mi dibujo, pero a lo que primero que aparecía era la voz de él, un papel en blanco, mis manos imprimiendo sobre ese papel en blanco, vaya a saber qué. Ese vaya a saber qué lo traficamos de la siguiente manera. Él me mandaba un cuentínimo un lunes, yo se lo ilustraba, el lunes a la noche ya estaba ilustrado y subido a las redes. El martes yo le inventaba un dibujo y él escribía y oralizaba a partir de ese dibujo. El martes a la noche subíamos esa devolución a mi dibujo. Al otro día, nuevamente. Yo hacía la devolución acerca de su cuento oralizado. El jueves yo le proponía un dibujo, él me contaba un cuento a partir de ese dibujo. Eso hizo una cosa muy ágil que a mí me dio una dinámica cotidiana que tenía que ver con un convivio de amistad, con un convivio solidario, hasta que yo caí también en cuarentena, y los dos establecimos esa cuarentena con este título, Cuentínimos para la cuarentena. Esto se formó un producto bastante cerrado y abierto a la vez. Nos empezaron a pedir diarios mexicanos, diarios argentinos. Mi diario Página 12 los empezó a publicar todos los días en sus redes. Yo, por supuesto, con todas mis redes, todas las redes de Jorge. Y en el medio de eso, en el medio de 62 cuentínimos que hicimos juntos, el Instituto Cultural Francés, en ese momento Jan Lorbeau, advirtiendo este experimento de mis manos dibujando, me pide que empiece a generar una suerte de anécdotas acerca del intercambio cultural entre Francia y Argentina, que es riquísimo. Bueno, hicimos un contrato por 12, terminó siendo por 24. Hay tantos episodios de influencia francesa en Buenos Aires y de alguna manera de evolución e influencia de lo argentino en Francia,
que se tornaron 12 y 12. Y fue maravilloso, realmente fue maravilloso. Trabajé con absoluta libertad. Van a ver en este Zoom, van a ver a mi costado algunos experimentos. Recuerdo, empecé haciendo la experiencia de René Goscinny, es decir, el autor, el guionista de Asterix, que me enteré que estuvo en Buenos Aires y su formación sentimental e intelectual la tuvo en Buenos Aires. Incluso cerca de mi casa hay una placa sobre una casa en la calle Sargento Cabral, donde él vivió. Entonces investigué, me establecí una rutina con eso. El primero fue René Goscinny, que está en Buenos Aires, que es niño, que juega en las calles de Buenos Aires y que de a poquito va aprendiendo a partir de lecturas infantiles, por ejemplo, el Patoruzú, Upa, que luego va a redundar en los personajes Asterix y Obelix, que es el poderoso y el gordito, ¿no? Bueno, eso se lo va a llegar a Francia y va a ser esa historieta maravillosa que dibuja Uderzo y que es Goscinny Uderzo, Asterix. La segunda, yo quería hacer el argentino que va a Francia, no para devolución. Es decir, que yo establecí una rutina por la cual era un francés que viene a Argentina, una francesa que viene a Argentina, un argentino, una argentina que van a Francia. Es decir, el segundo fue San Martín, que va a morir a Boulogne-sur-Mer en Francia. Entonces cuento los últimos días de San Martín, del general San Martín en el exilio francés. El tercero ya es Saint-Exupéry, que tiene mucho que ver con esto. Saint-Exupéry estuvo como aeropostale, es decir, como aviador del correo postal en la Patagonia. Hizo un alto en los médanos de Ostende y terminó yendo a Entre Ríos. Todo esto significa que tenía que elegir quién era las personalidades, tenía que tener una investigación histórico-periodística en la cual, y en esto es lo raro también de mi trabajo con Ventanas Culturales, yo renuncié a todo ingenio humorístico. Traté de ser servicial y didáctico acerca del hecho de la ventana cultural que estaba narrando. Es decir, hice la ficción acerca de Saint-Exupéry, lo crucé, por supuesto, con la previa del Principito, que acá aún no se le había ocurrido. Supuestamente la primera aparición del Principito sería en Entre Ríos, Argentina. Y así siguió, ¿no? Seguimos circulando a partir del Instituto Cultural Francés, a partir de sus redes, yo a partir de las mías, y eso hizo un convivio nuevo, en el cual sí está la noche de las ideas. Realmente esas 2 o 3 experiencias que yo tuve en Ostende y en Mar del Plata, de convivir con la gente de la noche de las ideas, de convivir con franceses y convivir con argentinos, hizo que yo me sintiera más como en un tuteo acerca de la naturaleza cultural de intercambio nuestro, porque que ha sido siempre muy rica, ¿no? Yo mismo me considero un dibujante deudor de la tradición humorístico y de la línea de dibujo humorística europea, con mucho andamiaje en Francia y en España, por sobre todas las cosas en Francia. Yo tengo unas notables influencias de los franceses, de Sempé, bueno, por supuesto, de toda la saga de Goscinny y Uderzo, y sobre todo mis maestros argentinos son muy franceses. Es decir, Coppi y Quino son deudores absolutas de lo que es el humor gráfico francés. Ellos no son deudores de la línea anglosajona, ni siquiera, por supuesto, de la línea yankee, y yo tampoco. Yo soy más como del heredero de ese humanismo humorístico del Quino y del Coppi, que vienen de lo francés, ¿no? Y en ese trámite, cuando abordé el tema del intercambio cultural franco-argentino, yo tenía adentro como esquirlas, sabía que había estado Camus,
que se había cruzado con Victorio Ocampo, sabía del viaje de Alejandra Pizarnik a Francia y su encuentro con los surrealistas y su encuentro con Cortázar, por supuesto Atahualpa Yupanqui, María Elena Walsh, o cuando vino Bonpland acá, o cuando vino el arquitecto Thais. Digamos que el intercambio es muy rico y de mucha influencia. Y ese trámite a mí me redundó en muchas imágenes y mucho texto con mucha riqueza. Y creo que ahora que pasó el año, debo decir que Ventanas Culturales fue como el trabajo que me salvó el año. Sigue esta experiencia que nunca creo se me va a cesar y se me aterriza en mi labor como tercera instancia, ¿no? Primero la gráfica, es decir, publicar. Segundo, los murales, es decir, poner el cuerpo y viajar para hacerlo y estar en el ámbito. Y tercero, la cuestión audiovisual, para lo cual, primero, yo tengo que hacer un guión, si lo tengo que hacer yo tengo que elaborar una métrica para, no sé, para contar cómo fue el encuentro entre Christian Dior y Evita. Bueno, qué métrica dramatúrgica le pongo. Y luego, quizás lo más difícil, aunque les parezca mentira, es la música. La música es re difícil, yo no soy músico. Y la música está llena como de derechos. Uno sube una musiquita y el Instagram a los 10 minutos dice esta no se puede subir, no tener el derecho. Entonces lo que tuve que buscar como un fisgón, como un recursero más, es música libre de derechos. Y para encontrar esa música libre de derechos hay que escuchar mucha música. Y la música que yo le puse a las Ventanas Culturales es muy climática, ¿no? Es decir, que acá me brotó algo que tampoco yo imaginaba que tenía. Es como una especie de dirección de cine casi, micro, ¿no? Algo de 3 minutos. Lo importante, gente, es tener contenido. Eso es lo importante. Y es lo que extrañamos de la Noche de las Ideas. El cruce, el intercambio científico, creativo, artístico de la Noche de las Ideas. Cruzarme con un físico francés y desayunar y morfar con él y con un traductor preguntarle acerca de alguna cosa que dijo que para mí era extraterrestre, y es una nutrición, y seguramente para ellos también es nutrición lo que los líricos y delirantes como nosotros les brindamos, ¿no? Eso es la Noche de la Idea. Intercambio, pero es convivial. Así que recemos, oremos, pidámosle a quien sea que volvamos a la Noche de las Ideas del convivio, porque es el convivio lo que vale la pena y no lo virtual. Lo virtual es para la velocidad de las cosas. Lo demás es abrazarnos, querernos, tocarnos y besarnos.